Hola, bienvenidos al Club de Investigación de Derecho Penal. Vamos a continuar con la formación en actividad litigiosa para enfrentarnos a la actividad procesal. Para continuar, dado la explicación acerca de los hechos jurídicos relevantes, podemos entrever nosotros la necesidad ya de enfrentarnos a un caudal probatorio. Es necesario empezar a construirlo, y para poder localizar el caudal probatorio es importante tener en la cuenta la estructura del tipo penal, como lo habíamos mencionado ya en los hechos jurídicos relevantes. ¿Por qué? Se preguntarán. Por una sencilla razón será la respuesta, dado que a partir de los hechos jurídicos relevantes en la adecuación del tipo penal es que yo puedo ver qué elementos son los necesarios o los importantes para poder empezar a localizar. Pues si el ente fiscal o el ente de persecución penal busca estructurar la adecuación de responsabilidad, también yo debo tener la idea o partir de la idea de cuáles son los elementos que él debe contar. Para saber cuáles son esos elementos, podemos estructurarnos o guiarnos a través de los elementos del tipo penal. Por ejemplo, el sujeto activo. Si necesitamos un sujeto activo cualificado, es importante tener en cuenta que el sujeto cualificado debe ser, por ejemplo, un servidor público. Si es un servidor público, debemos tener en consideración el aspecto tal como, por ejemplo, la resolución del nombramiento, el elemento que le señale como servidor público, algún testigo que pueda derivar en ese conocimiento a él, el acta de nombramiento, en fin, a cual o cualquier elemento probatorio que pueda constatarme esa capacidad de servidor público. En ese mismo sentido, vamos a tener que hacerlo con el resto de elementos que estructuran el tipo penal. Y eso va a depender muchísimo, o va a depender mucho, sobre el tipo penal, el delito, ¿cierto? O la conducta punible que se esté adecuando. Si una conducta punible es, por ejemplo, como la del hurto, pues yo ya tendré que identificar cuál es el verbo, y a partir del verbo identificar el objeto que el fiscal o el ente de persecución penal deberá tener en escena o en cuenta para poder considerar la estructura del tipo penal. En ese punto van a concluir más elementos que se van a requerir. De allí que sea importantísimo los hechos jurídicos relevantes, de allí que sea importantísimo la adecuación del tipo en una forma correcta, porque no solo nos van a servir para extraer los elementos materiales probatorios, sino también que nos va a permitir estructurar causales de ausencia de responsabilidad que nos permitan enfrentarnos al proceso litigioso. Muchísimas gracias, quedamos prestos a sus comentarios y continuaremos con la secuencia para la representación litigiosa. Gracias. I'll catch the next